Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es estar adelante. Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Vino a esta 18ª Feria Internacional del Libro de Lima un excelente poeta colombiano, es Juan Manuel Roca, quien es mi invitado de hoy, pero que además viene a presentar libro de relatos. Juan Manuel, bienvenido al canal N. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos a hablar de dos libros, ¿no? De Las Plagas Secretas, que es esta deliciosa colección de cuentos, y Galería de Espejos, que es una mirada a la poesía colombiana. Pero empecemos por los relatos. Juan Manuel, ¿qué hace un poeta escribiendo cuentos? Bueno, yo creo que son dos géneros siameses que realmente los vínculos que hay entre el cuento y la poesía son más poderosos que entre la poesía y la novela, que inclusive entre el cuento y la novela. Por la concisión, porque busca un ascetismo del lenguaje y porque oscila en dos cosas que tiene toda la poesía moderna, que es una mezcla entre el contar y el cantar. Es decir, que se puede hacer un género anfibio que no se puede determinar muy bien cuál es. Y yo creo que ahí en eso se fundamenta mucho el cuento breve y el cuento fantástico, que es lo que yo intento escribir. Claro, en el prólogo dice el autor, bueno, lo que hay es la diferencia entre el jugo de limón y el zumo de limón, y el cuento es el zumo de limón, y este sí que es sabroso. ¿Cuál es el cuento que más le gusta de estos? Bueno, hay un cuento que se llama En el café, que me gusta mucho, que es un cuento que tiene ocurrencia en un cuadro de Gauguin, que es un homenaje a Van Gogh, y es el diálogo que hay, es una mujer que tiene un café en Arles, donde ocurre todo el cuadro, donde hay un homenaje a Van Gogh porque hay unos personajes de un cuadro de él, y es lo que comparten ellos en medio del frío del museo, cómo esa mujer que lleva años ahí en el mismo sitio, en el mismo marco, en el mismo cuadro, ve el mundo. Ajá, a mí el que más me gustó fue el de los asesinos no leen novelas policiales, porque pensando en lo del cuadro también usted lo que hace es que mezcla al escritor que escribe policiales, novela negra, con el criminal que protagoniza la novela negra, ¿no? Es un poco maldadoso. Sí, tiene su aspecto de humor negro. Ajá. Y sobre todo muy cercano también como un poco al cómic, a esa idea de que la novela negra está muy cercana a una mirada bizarra, burlesca, y es una alegoría sobre todo esto. Ajá, y también hay uno muy lindo que es el que se va a Colombia porque sabe que hay mucha sangre y él se alimenta de la sangre, ¿no? ¿Cómo se llama ese cuento? Cuando es un cuento sobre el vampiro. El vampiro, la huida del vampiro. La huida del vampiro. Está dedicada a Antonio Cisneros, es nuestro Antonio Cisneros peruano. Nuestro Antonio Cisneros peruano, que compartía conmigo las lecturas dracúleas de todos los vampiros. Él tiene varios poemas sobre eso. Y una vez que se lo leí, o que lo leyó él particularmente, le gustó mucho y decidí dedicárselo, porque confluíamos en una mirada un tanto juguetona sobre ese tema de la vampiriasis. Sí, qué susto, pues, a atacar a las muchachas pasando el túnel de la Universidad Javeriana, ¿no? Sí, era la idea también de sacarlo de un terreno gótico, exótico, y ponerlo en uno que a veces resulta más exótico, que son las calles de Bogotá. Bueno, nos alargamos hablando de narrativa, pero tenemos que hablar de poesía. Usted es premio Casa de América de poesía y es como dije al principio, un gran poeta colombiano que además hace una mirada a la poesía colombiana. ¿Goza de buena salud la poesía colombiana? ¿Hay buenos poetas en Colombia? Yo creo que sí. La poesía colombiana, que tiene una tradición de tono menor, que no es tan exultante, digamos, como la poesía peruana, que para mí es la mejor de América Latina, siempre lo he dicho, no porque esté ahora acá, que la poesía chilena, es una poesía de tono menor que eso mismo la hace más intimista, y de alguna manera esa es su tradición. Desde José Asunción Silva, inclusive desde la colonia, desde la Madre Josefa de Castillo, que es extraordinaria, es como nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por el primer poeta moderno, que es José Asunción Silva, y con la intromisión ya en el siglo XX de los poetas. Yo creo que la poesía colombiana actual es muy buena porque es muy diversa, porque no es una coral cantando la misma tonada, sino que hay muchas voces y muchas de un rango estético muy alto. ¿Y cuál es el poeta colombiano que usted prefiere de todos los tiempos? Bueno, Aurelio Arturo. Uy, fantástico. Aurelio Arturo me parece que es el poeta más amoroso y que da cuenta de un país
país que ya hemos dejado de ver, ¿no? Un país pues, en que lo rural era un aire balsámico, no estaba cargado de violencias. Qué rico hablar con Juan Manuel Roca en Perú. Para despedirme, muchas gracias por estar en el Canal N. Y para despedirme, arte y también literatura, ceremonia comentada, otros textos pertinentes, 57 años de crítica a la obra visual de Jorge Eduardo Eyelson. Un libro recomendado aquí, en Tiempo de Leer. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Y recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.